en cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Universidad Nacional Autónoma de México y en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, o CDMX, mejor dicho. Y nuestra otra panelista es la doctora Yadira Rodríguez, médico adscrita a la Universidad de Medicina del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Ella está ahí desde el 2017 hasta la fecha. Así es de que, bueno, pues ojalá, estoy seguro que esto va a ser del interés de todos ustedes. Y le cedo la palabra al doctor Josué Elías. Por favor, doctor, adelante. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a NeuroExpand. Pues es un placer para mí estar e introducir este simposio. A mí me ha tocado hablar de este tema, un tema que a mí en lo particular creo que ha sido de mucha revelación, siendo cardiólogo, viendo pacientes metabólicos tan frecuentemente. Cuando empecé a investigar y a buscar específicamente este tipo de patologías y trastornos, pues he llevado una sorpresa enorme al darme cuenta la enorme cantidad de pacientes que tienen este problema. Es importante, quisiera compartir con ustedes este caso que a mi parecer en la práctica clínica es bastante frecuente. Es una mujer de 68 años de edad. Ella es hermana de una doctora que me hizo favor de mandarme a su hermana para valoración. La señora había llegado conmigo por palpitaciones, disnea y lipotimia, pero fuera de eso no se refería a mayor cosa. La paciente tenía una obesidad grado 1 por índice de masa corporal, hipertensión arterial de reciente diagnóstico, una dislipidemia mixta, bastante heterogénica, probablemente prediabetes. Y llamaba la atención desde el inicio en la exploración una saturación de oxígeno al aire ambiente del 89% y un discreto deterioro de la tasa de filtración glomerular que ya se había documentado previamente. Le hice un ecocardiograma transtorácico. Como ustedes pueden ver, la paciente no tiene alteraciones de la movilidad, la fracción de expulsión es muy buena. Solo llama la atención el engrosamiento significativo que tiene las paredes del ventrículo izquierdo, que terminan siendo hipertrofia ventricular izquierda. Tiene una fracción de expulsión del 68%, y con estas alteraciones específicas, incluyendo dilatación de la aurícula izquierda, presión arterial sistólica de 45 milímetros, y con estas alteraciones observadas por strain global, pues sugiere la posibilidad, sin duda, de disfunción diastólica muy característica de los pacientes con hipertensión arterial e hipertrofia ventricular izquierda. Quiero mostrarles que durante el estudio, estoy hablando de septiembre del año pasado, le estaba haciendo este ecocardiograma, y durante el monitoreo electrocardiográfico en el eco empecé a observar colgajos de una taquicardia de complejo ancho y múltiples extrasístoles a lo largo del estudio. Entonces, suspendí el estudio, le tomé este electrocardiograma y, como ustedes pueden ver, pues este es un trazo de una taquiarritmia de complejo ancho que por criterios puede ser, sin duda, cumple con criterios de una taquicardia ventricular. Bajo este principio, pues mandé de inmediato a la paciente a una unidad de tercer nivel, al Hospital de Cardiología de Centro Médico. Ahí la atendieron y encontraron a la paciente estable hemodinámicamente. Desde luego le hicieron de inmediato, por los antecedentes, un cateterismo cardíaco, y este cateterismo pues no mostró en realidad más que algunas pequeñas lesiones muy pequeñitas, pero en realidad la angiografía coronaria fue completamente normal.
poquito de ectasia coronaria de la coronaria derecha, pero ya con la hipoxemia que tenía la paciente, bueno, la paciente fue atendida en el hospital, fue egresada, la egresaron con beta bloqueador, la egresaron con anticoagulación porque les parecía que era mucha la ictasia y que podría haber tenido un síndrome coronario, pero nunca elevó las enzimas cardíacas. Bueno, de tal manera que ante la obesidad, la hipertensión, el peso de la paciente, un cuello, un diámetro del cuello, de la circunferencia del cuello de 41 centímetros, se calculó un stop bank de 4 puntos, lo que la pone en alto riesgo clínico y por lo tanto le hicimos una poligrafía respiratoria domiciliaria tipo 3. En la poligrafía ustedes pueden observar cómo la paciente respira, deja de respirar, respira, deja de respirar, respira, hace apneas obstructivas, hace hipoapneas y cada vez que hace este comportamiento observen ustedes cómo la saturación de oxígeno cae del 90 hasta el 79% con su respectiva caída de la frecuencia cardíaca como típicamente caracteriza este síndrome en donde se activa este varorreflejo. Ya en los resultados se confirmó que al menos por este estudio, la paciente estaba teniendo cerca de 60 apnea, hipopnea por hora, eventos por hora, y la saturación cerca del 90% del tiempo que la paciente estuvo dormida tuvo menos de 90% de saturación de oxígeno. Es decir, tuvo una saturación media de 85% y alcanzó hasta 68% de saturación mínima durante la noche. Tratamos a esta paciente con CPAP. De inmediato se le colocó presión en las vías aéreas y tras 30 días de utilización repetimos el trazo electrocardiográfico. Hay 38 gentes. Y vean ustedes, observen ustedes, este es el trazo posterior de esta paciente sin arritmias, sin beta bloqueador, sin anticoagulante, únicamente esto. A mí, este caso, de verdad, para mí fue muy revelador respecto a este tipo de arritmias. Entrando en materia, pues debemos de saber que la apnea obstructiva del sueño es altamente prevalente cuando hay enfermedad cardiovascular, y esto es muy importante. La prevalencia en general en el mundo va desde el 9 hasta el 38%, porque esta enfermedad no se busca y probablemente eso hace que varíe tanto. El paciente con enfermedad cardiovascular podría hasta en un 50% tener apnea obstructiva del sueño y sin duda uno de los factores más importantes asociados a esta enfermedad, pero no limitada nada más a esto, pues sin duda es la obesidad. Por cada 10% de peso corporal que se incremente, hay un incremento de 6 veces la probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño y se correlaciona no solo con el peso, sino con la circunferencia de cintura, que es muy importante. Más del 80% de las personas con apnea del sueño moderada severa no está diagnosticada. Entonces, el problema principal, como lo veo desde mi perspectiva, pues radica en esto, la paciente hace apnea, ¿no? Hace apnea, una vez que hace apnea, entonces baja la saturación de oxígeno, al bajar la saturación de oxígeno también baja la frecuencia cardíaca, luego el paciente logra respirar nuevamente, sube la saturación de oxígeno, sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial y empiezan a aparecer una serie de productos de inflamación que nos recuerda un poco a este daño descrito desde los 90s, 80s, 90s, de la reperfusión y el daño que podría producir estos cambios de hipoxemia en los tejidos. De esta manera, entonces, viene una activación simpática, inflamatoria, estrés oxidativo, disfunción metabólica, endotelial, que finalmente se ha asociado a enfermedad cardiovascular.
Entonces, pues el paciente pasa toda la noche, muchos de estos pasan toda la noche en este proceso de hipoxemia, activación simpática, inflamación, que lo llevan a la enfermedad cardiovascular. Y ya desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, sabemos el papel importante que tiene el tejido adiposo como un provocador de inflamación, resistencia, disfunción endotelial y a su vez esta inflamación produciendo daño a nivel renal, daño a nivel hepático, daño a nivel cardiovascular y de vasos sanguíneos. Resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, que termina en enfermedad cardiovascular. Y que al final de cuentas, si ustedes lo recuerdan, este mismo concepto de un estado de inflamación sistémica crónica de bajo grado fue descrita por Paul Ridker hace muchísimos años en relación a ateroesclerosis. Entonces, sí, seguro, hay un papel y un componente muy relevante. Así pues, la apnea del sueño, la apnea, este trastorno del sueño, pues está ampliamente asociada con arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, tanto cerebrovascular como coronaria, por lo que se ha convertido en una importante característica que debemos de buscar en la práctica clínica con pacientes clínicamente de alto riesgo. Creo que todos sabemos la clara relación que existe entre la hipertensión y la apnea del sueño. 35 a 50% de los pacientes con hipertensión podrían tener apnea del sueño y por eso es que forma parte de los criterios de evaluación clínica. Tanto la apnea moderada como severa es reconocida como una causa de hipertensión secundaria o hipertensión de resistente hasta en un 80% de las personas. Y la gran ventaja es que al utilizar CPAP y pérdida de peso, el control de la presión arterial puede venir hacia mejorar su control. Así que sin duda, este es algo que debemos de buscar actualmente en nuestros pacientes. Este es, por ejemplo, justo el ejemplo de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de un paciente con apnea del sueño. Observen ustedes que tiene un patrón nodíper, es decir, la presión arterial se mantiene alta durante el día y la presión arterial no sufre un descenso como debería de esperarse una vez que el paciente ha dormido y se mantiene consistentemente con presiones elevadas. Este comportamiento se ha asociado con alto riesgo cardiovascular. También la diabetes, sobre todo con la adiposidad central y el síndrome metabólico, tienen una estrecha relación en términos de prevalencia. Tanto la apnea asociada con la diabetes hasta en un 60%, como la prevalencia de diabetes en pacientes con apnea del sueño, que puede ser hasta del 30%. La apnea se asocia con mal control glucémico, mayor resistencia a la insulina y desde luego mayor riesgo cardiovascular. Y la ventaja es que si reducimos hasta un 10% del peso, se reduce hasta un 26% la probabilidad del índice de apnea-hipoapnea. Como decíamos, también hay una asociación estrecha entre la enfermedad arterial coronaria y la apnea del sueño, lo mismo que la enfermedad cerebrovascular. Se duplica el riesgo de eventos coronarios y la mortalidad que cuando está presente la apnea del sueño, y usualmente tras un infarto del miocardio, la apnea se asocia a desenlaces adversos. El 70% de los pacientes tras un evento cerebrovascular se podría identificar apnea del sueño, y esto es muy, muy importante, y esta triplica
tener apnea del sueño triplica la incidencia de evento cerebrovascular isquémico. Se han demostrado algunos posibles beneficios también en términos del uso de CPAP en la recuperación, sobre todo en la prevención secundaria. No podría dejar atrás, desde luego, que esta enfermedad se asocia claramente con arritmias, particularmente con fibrilación auricular. La apnea del sueño es un factor sin duda independiente de fibrilación auricular. Esto sin duda porque incrementa el remodelado eléctrico y el remodelado anatómico de las aurículas, y esto favorece además insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reservada, disfunción diastólica, y esto lleva a que se autoperpetúe. Los pacientes que tienen apnea del sueño, además, tienen mayor recurrencia de fibrilación auricular una vez que han tenido ablación o cardioversión. Y el CPAP puede reducir la progresión, la recurrencia y la carga arrítmica en muchos pacientes. También se ha visto que estas arritmias pueden estar asociadas a pausas prolongadas y bradicardia, pero llama mucho la atención precisamente el aumento en el riesgo de muerte súbita en pacientes con apnea grave, como nuestra paciente, que tenía más de 60 años, con saturaciones nocturnas muy profundas y con índice de apnea, hipopnea muy, muy alta. El CPAP sin duda podría tener precisamente una reducción en esta capacidad proarrítmica que tiene la apnea del sueño. Este es un ejemplo de un hombre, también un paciente que tengo en la consulta, un hombre de 37 años de edad con obesidad significativa, hipertensión, diabetes de reciente diagnóstico, y este es un Holter que le hicimos. El paciente ya estaba documentado con fibrilación auricular y tiene una carga de fibrilación auricular a pesar del tratamiento de un 26%, es decir, el 26% de todos los latidos durante todo el día eran fibrilación auricular. Pero observen ustedes cuando lo analizamos entre el día y la noche, observen cómo en el día es mucho menos la carga de fibrilación auricular que comparado con la noche, en donde casi el 50% de los latidos durante la noche estaban como fibrilación auricular. Y es que el paciente se ha negado a utilizar CPAP. Y hay evidencias, estudios clínicos que han demostrado que CPAP reduce la recurrencia de fibrilación auricular y tiene importantes beneficios en el comportamiento clínico de esta arritmia. También la insuficiencia cardíaca y la apnea tienen estrecha relación. De hecho, la apnea del sueño explica 1 de cada 3 de los trastornos respiratorios que los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática padecen, y desde luego se asocia a desenlaces adversos también en términos de mortalidad, hospitalización, etcétera. Por lo tanto, sí es importante su identificación. Miren, este es otro ejemplo a mí me pareció también muy interesante. Es un paciente con apnea del sueño al cual le hice un Holter electrocardiográfico. Este Holter tiene una función en donde mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca medida por las dimensiones del RR, las variaciones de la onda R, puede hacerse un estimado del índice de apnea-hipoapnea. El paciente, la primera noche del Holter, decidió no usar el CPAP y vean cómo aparece las apneas. Y en la siguiente noche decidió usar el CPAP y observen cómo no hay apneas. Quiere decir que sí lo podemos identificar los cardiólogos mismos a través de manera indirecta, incluso mediante la variabilidad de la frecuencia de los RRs. No debemos olvidar que este problema está muy asociado con la utilización
con la obesidad, perdón, y nuevas terapias farmacológicas como los GLP-1 han podido demostrar que con la reducción del el peso a lo largo del tiempo, puede haber sin CPAP y con CPAP beneficios sustanciales. Por ejemplo, en este grupo a las 52 semanas, observen cómo el índice de apnea-hipoapnea de 51 cae a 20 por hora y con CPAP cae de 49 a 23. Es decir, el efecto específico del peso también tiene un beneficio sobre la reducción de los eventos de apnea. Es muy probable que estos pacientes, a pesar de una pérdida significativa, no se les pueda quitar el CPAP, o en realidad deberíamos de darle un seguimiento mucho más estrecho para poder hacerlo, pero la calidad de vida y el riesgo es muy probable que se reduzca con estas nuevas terapias. Bien, pues concluyo y agradezco su atención. Sin duda, la apnea del sueño es un factor poco diagnosticado, poco identificado, pero es independiente de enfermedad cardiovascular. Su detección temprana y particularmente el screening del paciente de alto riesgo, que se puede hacer fácil en la práctica clínica, puede prevenir eventos cardiovasculares. El uso de presión positiva de las vías aéreas más el manejo integral del paciente va a contribuir a reducir el riesgo, y en la actualidad terapias enfocadas a el control cardiometabólico sin duda pueden contribuir a disminuir el riesgo cardiovascular y el manejo de la apnea del sueño. Muy bien, pues muchísimas gracias. A continuación los dejo con la doctora Yadira Rodríguez, que ya ha sido presentada, amiga, excelente médico. Le dejo los micrófonos. Gracias, doctor Josué. Aquí disfrutando de su plática y buenos saludos a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir este breve mensaje, pero muy significativo para todos ahorita a nivel de enfermedad cardiovascular. Y bueno, la información que les traigo es un poco lo que hemos venido ahorita comentando con el doctor Josué, la apnea y el gran impacto de la enfermedad cardiovascular, pero bueno, desde el punto de vista neumológico y respiratorio y de abordaje, yo en mi práctica soy muy clínica, entonces me gusta hablar de cómo conocen ustedes a estos pacientes y bueno, les hago un breve resumen, ¿no? de cómo nos vamos a enfrentar a estos pacientes y por qué no, mi presentación se acaba de cerrar. Denme un par de minutos o no sé si puedan por allá apoyarme. Déjenme ver qué pasó. Acabo de conectar mi... ya se volvió a abrir. Y bueno, trataré de ser muy amena y por supuesto que los micrófonos están abiertos por si llegan a tener alguna pregunta. No sé si puedan ver mi presentación ahí o me parece que no. Aún no, doctora. No, ok. A ver, aquí está. Entonces, aquí está ya. ¿Quiere grabar? Ajá. Pero es que me aparece un letrero acerca de configuración. ¿Quieres que te apoye, doctora? Ay, sí, por favor, porque no me deja. Es que creo que se está grabando la pantalla y no me deja abrir la presentación. Sí, no me deja. O sea, ya. Sí. Ya es que aquí creo que yo tenía que usar. Perdón, voy a intentarlo otra vez, ¿eh? Sí, dice que. Ok. Listo. Pues si me pueden ahí ayudar con la presentación, porque no me deja aquí. Creo que es por un tema de la grabación. O a ver, lo voy a volver a intentar.
Cancelar. Una disculpa, ¿eh? Siempre pasa. ¿Ya ves mi pantalla, doctora? Sigo tu pantalla. Es que intento abrir mi presentación, pero a la hora que la intento abrir, me marca aquí que, que otorgue un acceso en configuración de sistema, privacidad. Pero bueno, mejor usamos No te esta preocupes, si presentación. quieres tú me vas diciendo y yo lo voy cambiando. Gracias. Entonces, es que ahora me aparecen miles de... Entonces, bueno, la que sigue, por favor. La que sigue, eso es. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos enfrentando? Una alta prevalencia a nivel mundial con la apnea, ¿no? Sabemos que hoy en día las principales causas de muerte son cardiovasculares y pues bueno, ello ha dado pie a indagar qué factores asociados están con la muerte cardiovascular y riesgo cardiovascular. De ahí que tenemos a la apnea del sueño. En pacientes, como ya lo comentó el doctor Josué en su excelente charla previamente, pacientes con hipertensión, con obesidad, con fibrilación auricular, con cardiopatía isquémica, eventos vasculares cerebrales, son grupos de alta prevalencia. Pero aún así tenemos que saber que en general en la población, hasta 20% de la población está en riesgo. Se estima que 1 de cada 5 adultos tiene apnea del sueño al menos en grado moderado. Pero la gran sorpresa es que la mayor parte de los pacientes están sin un diagnóstico clínico. La que sigue, por favor. Entonces, hoy en día es un problema de salud pública, igual que la obesidad, ¿no? La que sigue, por favor. Eso es. Ahora, como clínicos, el anterior, ¿dónde nos encontramos a estos pacientes? Estos pacientes ustedes se los van a encontrar en la consulta, en un servicio de urgencias, en una evaluación laboral. ¿Y por qué? Estos pacientes, ¿qué síntomas pueden presentar? Pues la verdad es que, para nuestra sorpresa, estos pacientes pueden cursar totalmente asintomáticos o con síntomas. Y puede ser esta mujer en periodo posmenopáusico mayor de 50 años, en donde se ha visto que la frecuencia de apnea va aumentando en los pacientes con comorbilidad cardiovascular, como lo hemos comentado, con fibrilación, con eventos vasculares cerebrales. Y para nuestra sorpresa también el adulto mayor. Hoy en día, con la esperanza de vida incrementando, pues cada vez hay más adulto mayor y pensamos que a lo mejor lo distraído, lo somnoliento o este deterioro cognitivo que identificamos podría estar asociado solo al paso de los años, pero hoy en día ya sabemos que no, que un deterioro cognitivo leve en un adulto mayor podría haber de fondo una apnea del sueño no diagnosticada. Y bueno, otro tipo de pacientes como aquellos con enfermedad renal crónica, sobre todo en aquellos que están en etapa sustitutiva, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, hasta 50%, 60% de esos pacientes cuentan con apnea del sueño moderada. Y como lo que comenté, si ese paciente ya tuvo un evento vascular cerebral, hay 70% de probabilidades de que ese paciente tenga apnea del sueño. Entonces, si se fijan, si nos ponemos a pensar en todos estos pacientes, seguro nosotros hemos visto alguno, ¿no? A esta mujer que se despierta mucho a lo largo de toda la noche con un insomnio de mantenimiento, que en el día no está somnolienta, pero pues está cansada, con algo de dolor de cabeza, irritable, ¿no? O este adulto mayor olvidadizo. Pero bueno, la que sigue, por favor, Pedro. De ahí tenemos que estar identificando los síntomas que pueden presentar estos pacientes. Y cuando digo síntomas, pues lo más común, cuando le pregunto a los residentes síntomas de apnea del sueño, es que me dicen, que ronque fuerte y que la familia vea que está dejando de respirar o que se despierte con ahogos. O sea, sí, pero no es suficiente. En apnea puede haber pacientes sin ronquido fuerte, ¿no? Sobre todo con la edad, la intensidad del ronquido va mermando. Todos cuando pensamos en apnea, en los síntomas, pues, ubicamos a este señor con sobrepeso, obesidad, con ronquidos fuertes que se escuchan hasta fuera de la habitación, pero no. La verdad es que si bien el síntoma de ronquido que está avisando que el aire no está entrando y saliendo bien por la vía aérea es un síntoma frecuente, no es el único. ¿Qué puede pasar en la noche? Que el paciente sí se despierte con ahogo, pero también que es un paciente que se mueve mucho, que se despierta mucho, que se levanta más de 2 veces a orinar por la noche, que tiene, como un sueño muy intranquilo.
y tienen un tipo de insomnio que llamamos de mantenimiento, es decir, logra dormirse bien, pero a la mitad de la noche se está despertando y le da trabajo volver a conciliar el sueño, ¿no? Reflujo, episodios de reflujo en la noche y diaforesis, sudoraciones. Y cuando se despiertan, pues hay que pensar, oiga, y la energía, la somnolencia. Hay que tener en mente que solo el 50% de los pacientes con apnea tienen somnolencia excesiva. O sea, también eso es como un mito que nos viene a la mente. El apnea es el roncador que se queda dormido en el día. Pues no, ¿no? La apnea en mujeres, por ejemplo, simplemente se manifiesta con cansancio, con falta de energía, con fatiga, como llamamos, ¿no? Puede haber trastornos en el estado de ánimo como depresión, irritabilidad, cefalea matutina, dificultad para concentrarse, dificultad en la memoria, que eso lo vemos más en el adulto mayor, y en los hombres con disminución de la libido más frecuentemente. La que sigue, por favor. Y de ahí, pues bueno, ¿qué tenemos que tener en mente? Hay herramientas de tamizaje, pero ojo acá de tamizaje, ¿qué significa? Estas herramientas lo que hacen es que nos ayudan a decidir si vale o no la pena hacerle un estudio de sueño. Y de ahí tenemos varias herramientas. ¿Cuál pueden utilizar? La que más les resulte fácil de aplicar. Pero sí hay que tener algunos aspectos en mente. Por ejemplo, el primero que les presento es la escala de somnolencia de Epworth. Es una escala que evalúa 8 preguntas y que va enfocado a si te quedas dormido a lo largo de varios escenarios en tu vida cotidiana, como al ver la televisión, al estar como pasajero en un auto, después de comer. Y bueno, si a mí me hacen ese Epworth, se los juro que salgo altísima, ¿no? Entonces, solo estamos midiendo ahí el impacto de un síntoma de la somnolencia. No es como tal una herramienta de tamizaje. Por eso se los pongo con una viñeta por aparte. ¿Qué herramientas tenemos? Pues bueno, de las que han ido surgiendo y más populares, por ejemplo, tenemos el cuestionario de Berlín, que fue propuesto por el grupo de medicina interna cuando se reunieron en la ciudad de Berlín, y que lo hace es que son 10 preguntas, en donde las primeras 5 preguntas son acerca de síntomas nocturnos, si ronca, fuerte y frecuente. Esas son las primeras 5 preguntas, y si hace apneas. Las siguientes preguntas es que si se siente cansado, con sueño, con fatiga, y bueno, dejando la 10ª pregunta para si está con obesidad, con un índice de más de 30 o si tiene hipertensión. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de usar un cuestionario de Berlín con estas preguntas? Pues bueno, que si el paciente no tiene síntomas diurnos o nocturnos, o sea, ustedes pueden tener un paciente, por ejemplo, que tenga fibrilación auricular, que ya sabemos que es un grupo de pacientes que tiene alta prevalencia de apnea, pero le preguntan, oye, ¿cómo duerme? No, súper bien. Y no se siente cansado en el día. No, yo duermo bien, doctor, doctora. Mi sueño está bien, yo todo bien, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le pueden hacer ustedes para saber si sí o no hay que buscarle a este paciente? Cuando el paciente tiene poca carga de síntomas relacionados a la apnea del sueño. Pues bueno, tenemos cuestionarios como el Stop Bank, que este fue propuesto por los anestesiólogos, que a mí me gusta mucho en particular porque es muy objetivo. El Stop son iniciales de síntomas respiratorios. Ustedes también si ponen en un buscador Stop Bank, si lo teclean les aparece rapidísimo, ahorita se los pongo a continuación. Pero las primeras 4 letras se enfocan así, el paciente está roncando, snoring, tiredness, la T, cansancio, o de apneas observadas, y la P de si está siendo tratado para presión arterial. Mientras que el resto de las preguntas van enfocadas a otros factores que no vienen relacionados a síntomas, como que si tiene obesidad, un índice de masa corporal más de 35, si tiene un cuello de más de 40 centímetros, que es un dato de obesidad central, que si tiene más de 50 años, que si es hombre, ¿no? Que son factores de riesgo que sabemos asociados a la apnea. De tal suerte que, como ya lo había comentado también el doctor, un Stop Bank de más de 3 puntos con más de 3 Cs en esa escala, pues ya tienes justificada mandar a prueba diagnóstica a este paciente. El resto son menos específicos, los cuestionarios, pero también útiles. Pero bueno, siempre confiarse de algún cuestionario que nos ayude a tomar la decisión para saber si no mandar a este paciente con sospecha a una prueba diagnóstica de apnea del sueño. La que sigue, por favor. Entonces, de ahí tengo el cuestionario de Stop Bank, que me parece que es la siguiente diapositiva, que les digo que es uno de mis favoritos. El cuello, el índice de masa, la edad,
Y bueno, justo hoy en la mañana me pasó, ¿no? Que tenía un paciente con un cuello de 48 centímetros, con un índice de masa de 36, y ya lo estaban mandando a su casa sin prueba diagnóstica de, me parece que 52 años. Entonces, no hipertenso, él decía que dormía a todo dar y ya lo estaban mandando a casa a los residentes. Yo, a ver. Él se está negando todo, pero hay que buscarle. Mídele el cuello, toma en cuenta el peso y pues toma en cuenta que es un hombre de más de 50 años, ¿no? Las estadísticas te dicen por pura estadística que es más de 50% de probabilidades que vayas a encontrar apnea del sueño en ese hombre. La que sigue, Pedro, por favor. Entonces, de ahí, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Si ya identificamos a este paciente que es candidato a prueba diagnóstica y lo mandamos a un estudio de sueño, la Academia Americana de Sueño, en sus criterios del 2014, que no ha actualizado, nos dice que tú haces el diagnóstico de un paciente con apnea del sueño cuando identificas que tiene síntomas, y a esos síntomas le sumas un índice de apnea-hipopnea, o sea, de eventos respiratorios durante la noche de más de 5 eventos por hora de sueño. Ya con eso tienes el diagnóstico de apnea del sueño. Ahora, si ese paciente no tiene enfermedad cardiovascular o no tiene carga de síntomas, pero tú le hiciste un estudio de sueño y encontraste más de 15 eventos por hora, ese paciente tiene apnea del sueño, aunque tenga baja carga de síntomas. La que sigue, por favor. Y bueno, hay que tomar la decisión de con qué herramienta vamos a medir el índice de apnea-hipopnea. Tenemos varios estudios, como la polisomnografía, que ustedes ven aquí representada, hoy en día reconocida como el gold standard por la Academia Americana de Sueño. Es un monitor tipo 1 que lo que nos permite es medir simultáneamente, si ustedes lo ven aquí en este dibujo, donde están las dos pacientes en 2 sillas sentadas, que ven que tiene electrodos en su cabeza, en el tórax, en la nariz, y lo que estamos haciendo es recogiendo variables de la calidad de sueño, de la respiración, de los movimientos torácicos respiratorios, y bueno, se hace un registro simultáneo de todas estas señales a lo largo de la noche en tiempo real, que significa que en otra habitación hay una persona cuidando la prueba, de tal suerte que si se sale el oxímetro o la cánula que mide el aire que entra y sale por la nariz, pues se mete en ese momento a la habitación y lo coloca nuevamente, ¿no? Es el gold standard, es un estudio con muchas ventajas porque pues registras en tiempo real el sueño y los eventos respiratorios y tienes poca pérdida de señales, ¿no? Que pudieran suceder. La que sigue, por favor. Ahora, entonces, de ahí que tenemos. En cuanto al diagnóstico y la clasificación de la severidad de la apnea, también tenemos que tener otras situaciones en mente a la hora de cuestionarnos esto. ¿Por qué? Nosotros ya dijimos que un paciente con apnea es aquel que tiene síntomas, ronquidos, sueño, fatiga, más 5 eventos por hora. O que no tiene síntomas porque tiene más de 15 apneas por hora. Ok. Pero ¿qué tan grave está uno u otro paciente? El Grupo Español hace 4 años nos hizo esta propuesta, que es diferente al que hemos venido manejando durante los últimos 20 años, que ha sido liderado por la Academia Americana. La Academia Americana de Sueño nada más te dice, es una apnea leve cuando tiene de 5 a 15 eventos por hora, moderada si tiene de 15 a 29 y grave si tiene más de 30. Pero el Grupo Español se va más allá recientemente, y esto es en base a nuevos datos que hemos obtenido. La propuesta es la siguiente. Hoy en día la apnea no solo hay que tomar en cuenta cuántos eventos por hora tiene el paciente, que ustedes lo ven representado en la columna de la extrema izquierda de su pantalla, donde dice IAH, índice de apnea-hipopnea por hora. Entonces, uno puede pensar que de 5 a 14 leve, de 15 a 29 moderado y 30 a 49 grave y muy grave más de 50. Pero ¿cuál es la sorpresa para nosotros? Que hoy en día puedes tener un paciente, por ejemplo, ubicado con apnea leve, con 5 a 14 eventos, pero con una gran carga hipoxémica durante la noche, como fue uno de los pacientes del doctor Josué, ¿no? Si ese paciente más del 15% del tiempo está con saturaciones por abajo del 90%, sabemos que ese paciente tiene una gran carga hipóxica y que aunque no tenga tantos eventos cuantificados por las cifras bajas de oxigenación,
a largo plazo es un paciente con mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular. O también un paciente con, a lo mejor, un índice de apnea no tan severo, pero con una somnolencia excesiva de 16, 17 puntos o con una enfermedad cardiovascular, como insuficiencia cardíaca, fibrilación. Entonces, la propuesta hoy en día es que la apnea se clasifique por gravedad de acuerdo a si tiene no solo 15 o 30 eventos por hora, sino también si tiene una enfermedad cardiovascular o un factor de riesgo cardiovascular, o si está muy sintomático en cuanto a somnolencia o en cuanto a carga hipóxica, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que se vuelve un poco más complejo, pero también más interesante para cuando decidir realizar o no iniciar tratamiento. La que sigue, por favor. Ahora bien, como ya lo comentó el doctor Josué, ¿qué consecuencias vamos a tener con estos pacientes si no los tratamos? Hipertensión resistente hasta en el 80% de los pacientes. Por supuesto, la gran asociación a síndrome metabólico y a un mal control glucémico. Y pues bueno, lo que hemos venido recabando a lo largo de los años es que hay un mayor riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales, como muerte cardiovascular. La que sigue. Entonces, de ahí que, la que sigue, por favor. Entonces, de ahí que tenemos que tener en mente que no hay lugar a duda que el tratamiento con presión positiva durante el sueño. O sea, primero, que hay muchísima apnea. Segundo, que es importante detectarla, mandarlos a prueba. Y tercera, pues que hay que tratarlos. ¿Por qué? Estas gráficas que ustedes ven, este forest plot que ven en su pantalla del lado izquierdo, lo que hace es que reunió más de 10 estudios. Los de arriba que dicen RCT son ensayos clínicos controlados, es decir, pacientes con apnea, que todos se parecían entre ellos, que no tenían mucha enfermedad cardiovascular, o sea, pacientes que incluyeron en ensayos clínicos y que les pusieron CPAP. El problema de los ensayos clínicos hoy en día es que los pacientes generalmente son muy seleccionados, o sea, o que no tenga enfermedad cardíaca, o que no esté sintomático. Por ejemplo, antes se incluía mucho a los pacientes en ensayos clínicos solo si tenían somnolencia excesiva diurna para incluirlos a terapia con CPAP, ¿no? Y eso, pues, hoy en día sabemos que fue un gran error. Y los estudios de abajo del forest plot son ya estudios como de la vida real, cohortes, ¿no? Pacientes con apnea del sueño que no fueron recabados de ensayos clínicos. Por ejemplo, por ahí ven una muestra con 14,000 pacientes que fueron tratados con CPAP. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que, bueno, si ustedes ven aquí el HR, el hazard ratio, que es de 0.45, ¿y esto qué representa? Pues que los pacientes, cuando son tratados con presión positiva, o sea, con CPAP, en el contexto de apnea, tienes una reducción de muerte por todas las causas, hasta en un 55% en aquellos pacientes que se apegaron a su CPAP todas las noches, ¿no? Este es un estudio que se publicó justo hace un año y que no dejó lugar a dudas de que la terapia con CPAP es una estrategia efectiva para reducir el riesgo cardiovascular y muerte por todas las causas, ¿no? Siempre y cuando el paciente lo use. Si giran su mirada hacia la parte derecha, van a ver que el tratamiento con presión positiva, con CPAP, mientras más horas se use, mayor es la protección que ofrece, ¿no? El punto de corte de usarlo más de 4 horas, más del 70% de las noches, justo viene de estudios poblacionales observacionales en donde se fijó que a partir de ese gradiente de uso empezaba a disminuir el riesgo cardiovascular, de tal suerte que hoy en día pues nuestro lema es mínimo 4 horas 70% de las noches, pero mientras más lo use, mejor. De hecho, sabemos que la parte cognitiva mejora hasta con 6 horas de uso por noche del CPAP, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, como mensajes finales, ¿qué metas buscamos al diagnosticar y tratar a estos pacientes? Pues resolverle la carga de síntomas que puede traerle al paciente esta enfermedad, problemas en la memoria, la irritabilidad, los dolores de cabeza en la mañana, el sueño intranquilo por la noche, por supuesto restaurar la calidad de sueño, normalizar ese índice de apnea-hipopnea y con ello pues reducir la carga hipóxica durante la noche y
con ello, a largo plazo, tener un menor riesgo de complicaciones, sobre todo cardiovasculares y cerebrovasculares. Por supuesto, el coste que trae la enfermedad, reducirlo, ¿no? Pacientes con apnea grave no tratada tienen más accidentes automovilísticos, tienen peor rendimiento laboral, mayor ausentismo y pues mayores ingresos hospitalarios por complicaciones cardiovasculares, si es que tienen comorbilidad cardiovascular, e incluso mayores días de estancia hospitalaria. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. Me parece que esa era la última diapositiva. Dejando estos mensajes claros. Ya vimos que es frecuente, grave y lamentablemente aún subdiagnosticada. La polisomnografía debe considerarse en todo paciente con obesidad, hipertensión resistente, fibrilación o síndrome metabólico. El tratamiento con CPAP demuestra una reducción hasta el 55% por todas las causas. Y bueno, debemos de tratar como médicos, priorizar la detección y el tratamiento, así como el seguimiento. No olvidarnos de estos pacientes. Tienen que mantenerse apegados a largo plazo para que el riesgo y las complicaciones se reduzcan. Y bueno, paso los micrófonos ahorita a Vicente, que me parece que va a dar por ahí un mensaje. Gracias, doctora. Gracias a nuestros ponentes. Por favor, las preguntas que quieran hacer, hagan favor de ponerlas en el chat, ¿sí? Por favor. Y es importante que pongan lo más que tengan dudas para poder resolverlas, ¿no? Tengo aquí dos preguntas ya. Una es para el doctor Josué. Dice, en pacientes con síndrome cardiometabólico, hipertensión, obesidad o diabetes, ¿dónde la apnea del sueño suele estar subdiagnosticada? ¿Cuáles son los principales datos clínicos o señales de alerta que deberían hacernos sospechar la necesidad de un estudio de sueño, incluso antes de que el paciente lo refiera de manera evidente? Doctor José. Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias por esa pregunta. Sin duda, doctora, la importancia en la medicina siempre será la sospecha clínica. Y es algo de lo que la doctora Rodríguez acaba de precisamente mencionar. La sospecha clínica viene de sí las manifestaciones, la exploración física, y tenemos estructurados score de escalas específicas que pueden ayudarnos a identificar a ese paciente que por probabilidades justifica la realización de una prueba adicional como una poligrafía o una polisomnografía para poder confirmar el diagnóstico. Sin duda, en mi experiencia, de verdad, el problema en México es que 37% de la población mexicana arriba de 20 años tiene obesidad y 75% sufre de sobrepeso u obesidad. Y hoy reconocemos que el sobrepeso, si lo medimos, le medimos la circunferencia de cintura a muchos de estos pacientes, pues podríamos tener hasta un 80% de nuestra población con obesidad abdominal, lo que lo trae a exceso de adiposidad y factores de riesgo que finalmente terminarían en la práctica haciendo que muchos de nuestros pacientes cardiometabólicos que vemos todos los días tengan esta probabilidad. No sé qué piense la doctora Rodríguez. Sí. Justo como, o sea, es el contexto epidemiológico en el que México se encuentra. O sea, la gran prevalencia, solo 1 de cada 4 tiene peso normal en México, lo cual son datos alarmantes. Y esto sumado también a que la esperanza de vida se está aumentando, o sea, lo cual es, o sea, población de más de 50 también ya hay más y con más obesidad y sobrepeso, pues hay que tener esas variables en mente, ¿no? En la clínica, la verdad es que muchas veces el paciente puede negar síntomas y no o no ser tan florido el cuadro,
Pero si nosotros como clínicos tenemos en mente, tiene hipertensión, tiene obesidad, tiene un cuello de 45 centímetros, o sea, incluso no dejarnos a veces como engañar, que puede caer hasta en negación al paciente e irnos por los datos contundentes de lo que estamos viendo, ¿no? De ahí la importancia de estar familiarizado con una herramienta de tamizaje, un cuestionario, para que nos ayude a simplificar la identificación de estos pacientes que deben de ir a prueba. Gracias, doctores. Tengo aquí otra pregunta al doctor Hernández Franco y pregunta, ¿existe alguna relación con la apnea del sueño y el síndrome de fatiga crónica o encefalopatía miálgica? Pues mire, lo que les puedo decir, encefalopatía miálgica no. Lo que les puedo decir es que el paciente con apnea puede tener cefaleas matutinas. Eso sí está descrito. Pacientes que tienen migraña, con pobre control de la migraña y o por ejemplo, se me ocurre otro escenario, pacientes que tienen hipotiroidismo. O sea, estas enfermedades crónicas que pueden generar pasar con fatiga o pasar con cefaleas, de pronto a veces, o sea, puede también puede coexistir con apnea del sueño y de pronto no resultar en un buen control de síntomas de la enfermedad, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, una paciente con migraña que ya estaba con tratamiento óptimo, pero de pronto todavía no terminaba de resolverse sus síntomas y fue hasta que empezó a tratar la apnea que esa parte también mejoró. Digo, ya había mejorado con el uso de fármacos y algunos cambios de estrategias en su estilo de vida. O bueno, también otra paciente con hipotiroidismo, ¿no? Que le hacían el perfil tiroideo, pues ya estaba la dosis ajustada, pero la paciente se seguía sintiendo somnolienta o cansada y ahí no entendían muy bien qué era lo que pasaba, si le estaba faltando más Entonces ahí también pensar, o sea, esto puede coexistir. Lo que mencionamos en esta plática son como con lo que más coexiste, que es la enfermedad cardiometabólica, pero de que puede haber otras situaciones no tan frecuentes, pero dado que vaya que 1 de cada 5 adultos hoy en día se estima que tiene apnea, pues hay que tener en cuenta que no necesariamente por encefalopatía miálgica se está generando la apnea, sino que, bueno, puede tener ambas cosas coexistiendo en el mismo paciente. Así, de esa forma contestaría yo. Yo me atrevería a agregar a esta experta opinión de la doctora, que mi experiencia y mi observación clínica, una causa muy frecuente de cansancio, fatiga, agotamiento, sobre todo en población arriba de 60 años, con síndrome metabólico, con alteraciones metabólicas en la consulta, están relacionadas con apnea del sueño. Es un síntoma muy interesante porque después de los 60 mucha gente se queja de cansancio, pero también los jóvenes que trabajan mucho piensan que ese cansancio puede estar muy relacionado con su trabajo, con el estrés, pero si tienen manifestaciones que cumplen con criterios, muchos de ellos yo he logrado identificarlos con apnea del sueño como causa de ese cansancio tan importante. Totalmente de acuerdo, doctor. Sí. Gracias, doctores. Tengo una última pregunta del doctor Orozco para la doctora Yadira. Doctora, considerando el alto subdiagnóstico de la apnea del sueño, ¿cuáles son los criterios clínicos clave que deberían llevarnos a solicitar una polisomnografía temprana, incluso en pacientes que no presentan síntomas clásicos como, y cómo impacta esto en la evolución cardiometabólica del paciente? Ok, pues justo, ok. Gracias por la pregunta. Y yo diría lo siguiente, a ver, cuando yo veo a un paciente, cuando abordo, o sea, desde el historial, desde los antecedentes patológicos, ok, si ya brincamos, o sea, antecedentes, hay hipertensión, hay obesidad, ahí me detengo, ¿no? Ya, si hay hipertensión, si hay obesidad, que es lo más frecuente que veo en el medio,
O sea, empezaría a indagar, ok, ¿hay ronquidos? Ok, no hay ronquidos. Ok, ¿hay un sueño intranquilo? O sea, empiezo por la noche, ¿cómo duerme? Hay reflujo en la noche, hay mucho movimiento en la noche, hay en la mañana garganta irritada o seca o inflamada, hay dolor de cabeza en la mañana. Y bueno, en el día, justo los síntomas de fatiga, somnolencia. Si los síntomas son ausentes, pero si yo estoy viendo que el paciente tiene antecedente de un infarto al corazón o tiene o tiene hipertensión en tratamiento, ¿no? Y hay una obesidad, o sea, ahí es cuando yo doy peso a eso. ¿Por qué? Porque como les enseñé en el estudio, les ilustré en el estudio que al final comenté de la reducción de muerte cardiovascular y todas las causas, o sea, el paciente con apnea, con síntomas o sin síntomas, pero con apnea del sueño, que empiezas a tratar, reduces la probabilidad de que ese paciente tenga, o sea, un evento cardiovascular, ¿no? Yo les digo a veces a los pacientes, les hago el comparativo que es como tomarse su aspirina, o sea, como para controlar el riesgo cardiovascular. Le dije, mire, el CPAP es como la aspirina, es algo, la aspirina para protegerlo de que vuelva a tener otro evento, ¿no? O tener un infarto, así es su CPAP, es una aspirina. Cuando el paciente se siente muy mal, que duerme muy mal, ya está cansado y todo, pues ya la hicimos, porque ese paciente seguro se va a pegar más a su CPAP. Cuando el paciente tiene muy poca carga de síntomas y él siente que no tiene nada y que la que lo estoy enfermando soy yo, ahí es un problema, porque lo tengo que convencer de que tiene algo de lo que no siente nada. Pero bueno, lo que saco es que, pues la información, a ver, la situación está así, usted tiene una apnea del sueño grave, sé que se siente bien, pero bueno, este dato está aquí y si usted no usa el tratamiento, pues hay peor pronóstico. Si usa el tratamiento, disminuimos la probabilidad de, ¿no? No quiere decir que no vaya a pasar, pero sí disminuimos el riesgo, ¿no? Y ahorita en medicina es siempre reducción de riesgos. Y yo agregaría ahí, si me lo permite, lo que comenta la doctora, estoy seguro que ella estará de acuerdo conmigo. La apnea del sueño no se presenta únicamente en las personas con obesidad, desde luego, pero desde mi campo, desde la prevalencia de tantos factores de riesgo cardiovascular que existen en nuestro país, muchas personas de alto riesgo cardiovascular, de moderado a alto, muy alto riesgo cardiovascular, yo creo que tienen clínicamente probabilidades de tener apnea del sueño, porque en mi opinión, la apnea del sueño no es una enfermedad neumológica, con todo respeto por la doctora, pero Sí. yo creo que en realidad es parte de todo este proceso sindromático cardiometabólico, adiposidad en exceso, que también entran como parte de este componente. Por lo tanto, las probabilidades de esta enfermedad en nuestra población, en mi opinión, es bastante grande y está todavía muy infradetectado e infradiagnosticado e infratratado. Sí, o sea, entiendo esa parte que dice, tan solo por una situación, doctor. A ver, prevalencia de apnea en hipertensión, o sea, 60-70%, o en fibrilación auricular. O sea, las prevalencias en cualquier enfermedad cardiovascular está arriba del 50%. Creo que en ese sentido podría apoyar su comentario, ¿no? Nosotros los vemos porque es un problema mecánico que genera caídas en la saturación de oxígeno y que les puede generar poliglobulia, en casos más severos ya con hipoventilación, obesidad, hipertensión pulmonar, pero bueno, o sea, la verdad es que si uno se pone a pensar en la gran asociación de enfermedad cardiovascular, de ahí que entiendo que cada vez más cardiólogos pues están haciendo diagnósticos afortunadamente de esta situación. Muchas gracias a nuestros ponentes, gracias a todos. La verdad que en Neurospan estamos muy contentos y agradecidos por el espacio que abrieron para estar con nosotros y compartir estos ratos de ciencia. Básicamente quisiera compartirles que la integración de tecnología en los estudios y las terapias de rehabilitación
nos dan una nueva ventaja competitiva con todos estos estudios para el beneficio de los pacientes y también para el beneficio del diagnóstico oportuno, ¿no? Obviamente en Neurospan tenemos este tipo de estudios que avalan, ¿no? Y obviamente con alineación en las guías americanas, que eso es muy importante, y nos podemos adecuar a cualquier tipo de necesidad del paciente para nuevamente tener un estudio muy oportuno, el cual requiera las diversas circunstancias de los mismos pacientes. Y algo importante en Neurospan es que no solamente se realizan los estudios, que es algo importante en el diagnóstico, sino que también apoyamos al paciente de manera integral, ¿no? Con un diagnóstico, educación y sobre todo adherencia a los tratamientos para los pacientes que así lo requieran, ¿no? Y obviamente con el uso del CEPAP. Entonces, pues nada, nos ponemos a sus órdenes en la sucursal del Pedregal, en Neurospan Interlomas. En pocos días vamos a estar allá. Y obviamente también en Neurospan Capital Park Medical Center, que también vamos a estar ya en abril. Y algo importante, estamos también en Querétaro con Laboratorios Médicos Polanco, en la sucursal de Constituyentes, en donde van a poder también tener el acceso a todos estos estudios, que sin duda alguna serán un apoyo para el paciente, pero también para el diagnóstico de ustedes como médicos. No me resta más que pues agradecerles su tiempo, a ustedes, los participantes, los ponentes, y bueno, pues les deseo que tengan una excelente noche, y nuevamente gracias, y estamos a sus órdenes en Neurospan. Que descansen. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego.